Principio de acceso a la justicia. El principio de acceso a la justicia indica que toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela para la defensa de sus intereses y de sus derechos, esto con un debido proceso razonable. El acceso a la justicia garantiza que toda persona pueda acudir ante un tribunal a reclamar la protección de sus derechos, esto sin importar su estatus económico, político, social, migratorio, de religión, su raza, su orientación sexual o su identidad de género. Las personas deben conocer sus derechos y cómo funcionan los procesos legales. Sin importar su economía, todo individuo tiene derecho a obtener asesoría y orientación legal adecuada y accesible. El acceso a la justicia está protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y reconoce el derecho de las personas para acudir a. Bueno, yo les hablaré un poquito sobre las leyes o artículos pues, que respaldan el principio del acceso a la justicia. Entonces encontramos la ley 1564 del 2012, que en base a esto entonces podemos encontrar que en el Código General del Proceso ubicamos el artículo 2, ¿sí?, que nos habla que toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva pues para el ejercicio de sus derechos y la defensa de estos mismos, dado el caso que se les esté violentando en algún momento, porque si bien hay que dejar claro que este principio de acceso a la justicia hace parte del debido proceso de cada persona. Entonces también nos dice que el incumplimiento de esta será sancionado. Entonces podemos ver que la Corte Constitucional ha hecho numerosos pronunciamientos respecto a este principio y la importancia de este. Entonces podemos ver como la reciente jurisprudencia que nos dice que la Corte ha sostenido de manera muy reiterada, ¿sí?, el derecho a acceder a la justicia, no importa quién seas. Incluso ha dicho en varios pronunciamientos que, como antes lo había mencionado, esto hace parte del debido proceso, ¿sí? Incluso en el artículo 2 ubicamos que incluso las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la justicia, en este caso derecho a una tutela jurisdiccional, porque si bien vemos, hoy en día se le viola mucho esa parte de ese tipo de derecho a las personas con discapacidad, que porque tienen un problema, entonces piensan que no, que los hacen a un lado y piensan que ya no merecen tener justicia, o este tipo de pronunciamiento. Entonces la Corte ha tenido este tipo de reiteración con respecto a este derecho. Con base a esto, dice que pues, el Código General del Proceso, ¿sí?, tiene la obligación de hacer valer en cierto punto y de hacer cumplir este derecho o este principio. Entonces también nos vamos y encontramos en la Constitución Política, como bien sabemos, en la norma de normas, el artículo 13, que básicamente nos dice casi lo mismo, que todas las personas nacemos libres ante la ley, ¿sí?, que debemos recibir los mismos tratos, la misma protección, no importa quién seamos, no importa nuestra raza, nuestro sexo, nuestro color de piel, nuestra religión, nuestra filosofía o nuestra opinión política. Simplemente tiene que respaldarnos por igual, la autoridad tiene que actuar igual, merecemos los mismos derechos y merecemos que se nos trate libres y iguales ante la ley. Básicamente dice esto. Entonces son como los dos artículos, ¿sí?, importantes que respaldan este principio y que hoy en día deberían hacerse cumplir. Pero vemos que en cierto punto se violan un poquito, pero entonces pues queríamos entre mi grupo de trabajo y yo hacerles saber que sí hay artículos que respaldan eso, que sí tiene sanción dado el caso de que no se esté cumpliendo y que es derecho de toda persona acceder a esto. Buenas, mi nombre es Anaís Hernández Petro. Vengo a hablarles un poquito sobre la efectividad del principio de acceso a la justicia. Este principio, se ve plasmado y efectivamente ejecutado en Colombia en los artículos 114, 117 al 121 y el 317 del Código General del Proceso. También en la Ley 270 de 1996, artículo 2, y la Ley 1618 del 2013. También se encuentra basado en los artículos 23 y 229 de la Constitución Política Colombiana. Este principio, en pocas palabras, nos dice pues justamente que tenemos que tener un acceso justo, gratuito a la justicia. Pero ¿cómo se ve efectivamente este principio
aquí en Colombia efectivamente, con todos los mecanismos de acceso a la justicia gratuitos pues que el Estado como tal nos debe proveer a nosotros los ciudadanos y personas que en algún momento necesitemos un abogado o una asesoría jurídica. En este caso, uno de los principales accesos gratuitos a la justicia y acceso a la justicia que el Estado nos brinda es la Procuraduría, en el cual podemos ir a acceder y encontrar un beneficio gratuito, completamente gratuito, del cual la ciudadanía está siendo beneficiaria de este. También uno de los beneficios que se presenta y que el Estado permitió que se viera reflejado para la ciudadanía fue los consultorios jurídicos de las universidades en las carreras de derecho, para que nosotros como estudiantes de las carreras podamos pues de pronto aplicar y tener un poquito de práctica en nuestra carrera, y también para beneficiar a los ciudadanos con menos ingresos, para obtener por de pronto una asesoría jurídica, para obtener un abogado en algún proceso por el cual necesiten ayuda. Entonces, estos mecanismos son una clara efectividad del acceso gratuito que el Estado debe brindarle a la ciudadanía aquí en Colombia. Pero, ¿cómo puedes decir que hay varios? No se ve totalmente de pronto reflejada, porque hay sectores en Colombia en donde casi no hay presencia del Estado e indudablemente las personas tienen problemas jurídicos en diversas índoles que deben ser resueltos por autoridades. Entonces, podemos decir que sí, en Colombia sí se hace efectivo el principio de acceso a la justicia, ya que como tal está la Procuraduría, no solamente se ve efectivo por los mecanismos de acceso gratuitos que nos brinda el Estado, sino también por las múltiples sentencias, leyes, artículos que se encuentran tanto, como los mencioné al principio, tanto en el Código General de Proceso, en la Constitución Política, en las múltiples jurisprudencias pues también que la Corte ha venido haciendo en el transcurso del tiempo para aplicar este acceso a la justicia. También podemos ver que la Corte reitera mucho que este es un principio muy fundamental pues para que todos tengamos acceso a acceso a la justicia y tengamos acceso a un juicio, a un caso o a una solución de un problema que se nos presente fácilmente, que no podamos decir no, yo no pude acceder a un abogado, por lo tanto no pude obtener una solución al proceso pues que se me está llevando a cabo o el que quiero empezar a llevar a cabo el proceso. Entonces podemos ver que este es uno de los tantos principios que sí de pronto en cierta manera se ve efectivo en Colombia, pero de pronto en muchas ciudades o en pequeñas partes del país no, porque el Estado no tiene tanto acceso a esas zonas, pero sí se ve reflejado a través de la Procuraduría y los consultorios jurídicos, y también en los múltiples artículos del Código General del Proceso, la Constitución Política y las jurisprudencias y sentencias que se ven manifestadas en nuestro país. Eso fue lo que les quise compartir. El acceso a la justicia es aquel derecho fundamental, el cual garantiza en una sociedad democrática, participativa e igualitaria aquel derecho que tenemos todas las personas, utilizando herramientas, mecanismos legales para que se nos reconozcan y protejan nuestros derechos. El principio de acceso a la justicia se puede decir que es intermitente, puesto que en Colombia la igualdad y la equidad son constantes y diariamente vulneradas. No puede existir acceso a dicho proceso cuando se da esta condición de desigualdad de cualquier índole, llámese económica, social, política. Tampoco cuando se discrimina por ley y por los sistemas judiciales como lo hacen en nuestro país. Y al no garantizar a las personas esa protección de sus derechos, sin importar el estatus, privándolas de el acceso de justicia y que se les sean reconocidos dichos derechos. Buenas, mi nombre es Laciel Miguel Fuentes Turán y en este corto video les hablaré de cómo se aplica en la ciudadanía nuestro derecho al libre acceso a la justicia, usando como ejemplo una tutela, la cual es la 383-13 de la Corte Constitucional de Colombia. Bueno, en este proceso tutelar suscitado, disculpen, por los señores José Ignacio Romero Díaz, Brígida Natalia Benavides Hidalgo, Berta Cecilia Lagos Hidalgo, Omar del Socorro Ortega, Ercilidia Garloto Arroyo, Alfredo Foirlán Narváez y Erlindo Francisco Cerón Santa Cruz, contra la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito de Pasto. Bueno, dichos señores interponen esta tutela, ya que ellos evidencian
tener un tiempo de trabajo con la empresa licorera Nariño, el cual este tiempo es totalmente pensionable, y el cual dicen o ellos muestran evidencia de que el departamento de Nariño se encargó de cerrar y liquidar esta empresa, y en este proceso se omitió qué entidad o qué agrupación o ente quedaría encargado de estas liquidaciones o estas pensiones para dichos señores. Y ellos interponen esta demanda para que el municipio sea el mismo encargado de que le solucione su problema, ya que esta empresa hace mucho tiempo dejó de existir, y ellos piden de que el Fondo Territorial de Pensiones Públicas de Nariño se encargue de brindarle su derecho a ser pensionados por el tiempo de trabajo de esta empresa. En primera instancia, el departamento de Nariño rechazó esta tutela, ya que estos decían de que esta empresa ya había sido cerrada y liquidada, pero en una segunda instancia se demostró de que el departamento mismo había sido el encargado de hacer este proceso, y lo cual fue el total culpable de que se emitiera o no se pusiera o se estableciera bien quién iba a ser el ente encargado de encargarse de dichas pensiones. Y entonces pues no le quedó otro remedio de que aceptar que a estas personas se le había que hacer su debido proceso de pensión, y el cual quedó a cargo del Fondo Territorial de Pensiones Públicas de Nariño. Bueno, bajo este proceso de tutela podemos ver cómo cualquier ciudadano del común puede interponer procesos legales contra cualquier ente de nuestro país. Y claro, obviamente pues puede salir beneficiado con estas personas de que se estaba violando alguno de sus derechos a sus pensiones después de un largo periodo de trabajo, y pues nos damos cuenta de cómo funciona la ley en nuestro país, o precisamente este derecho al libre acceso a la justicia, y pues de agradecerles a todos por su atención y muchas gracias.